Capital Sonoro. Capital Político. Dentro del gigantesco mare magnum, el galimatías de noticias de cada semana, tenemos que escoger y sacar las que nos parecen las más relevantes o las que marcan un pulso clave en la agenda. Por eso es que Capital Político es un podcast que se ocupa semana tras semana de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Hoy tenemos un temario diverso, como siempre. Yo soy Santiago Rivas y me encuentro aquí con Juan Pablo Contro, nuestro periodista investigador. Juan Pablo, ¿cómo le va? Hola Santiago, muy contento de estar acá desde este lado del podcast de Capital Político. Bueno, como les estaba diciendo, nuestro temario está bien diverso. Tenemos 3 cosas para adentro, 2 cosas para afuera. Me explico. Vamos a hablar primero sobre las elecciones y vamos a hacer nuestro ya acostumbrado pasón electoral. Vamos a hacer un repaso por las noticias más relevantes en lo que toca a quienes están aspirando a la presidencia de la República y que se acercan cada vez de forma más vertiginosa a la fecha de la primera vuelta, 29 de mayo del presente año. Después vamos a hablar sobre el fallo de la Corte de la Haya acerca de San Andrés. Tenemos un pleito con Nicaragua desde hace años. El último fallo había sido en 2012, nos había quitado un pedazo de territorio marítimo alrededor de las islas. Esta vez tuvimos otro fallo. Colombia perdió y nosotros queremos entender qué fue lo que perdió, qué quiere decir esto y qué implicaciones tiene. Después vamos a hablar del acuerdo de Escazú. Escazú es un tratado internacional transnacional de la región de Latinoamérica y el Caribe para la protección de líderes ambientales. Colombia nada que lo suscribe y las reuniones del Pacto de Escazú ya empezaron y nosotros queremos saber qué es lo que pasa, de qué nos estamos perdiendo y si nos estamos perdiendo de algo. Después vamos a hablar sobre el debate de moción de censura que se le va a hacer al ministro de Defensa Diego Molano en el Congreso de la República y para terminar vamos a hablar sobre la audiencia pública citada por la Corte Constitucional para evaluar la situación de asesinatos y violencia contra líderes sociales y, si no estoy mal, excombatientes firmantes del acuerdo, todo con miras a ver si se decreta o no un estado de cosas inconstitucional. Arranquemos, que este episodio tiene mucha sustancia. Nosotros solemos empezar, y vamos a hacerlo, con un pasón electoral. Nos acompaña para hacerlo el coordinador de Democracia y Gobernabilidad de Pares Colombia, Esteban Salazar. Esteban, bienvenido a Capital Político. Santiago, muchísimas gracias por la invitación y a toda la audiencia que nos escucha en este podcast. Sin embargo, Esteban, este pasón electoral acaba de ser cooptado completamente por la caída del Código Electoral. Por favor, explíqueme qué fue lo que pasó. El trámite legislativo que tiene el Código Electoral se plantea como una ley estatutaria, es decir, es una ley que reemplazaba al código electoral que tenemos, que ya es bastante viejo, es un código que tiene más de 36 años. En el 86 y en el 84, cuando se discutía ese código electoral, vivíamos en un país sin internet, vivíamos en un país sin soluciones tecnológicas y era un contexto político totalmente diferente. Entonces, este código electoral llega al Congreso de la República como una ambición del señor Alexander Vega, quien en el marco de la virtualidad y en el marco de lo que establece el procedimiento legal, desarrolló toda una propuesta con el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado y los partidos políticos. Primero, ese código electoral se hizo por fuera de la concertación de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil y de los expertos. Segundo, se hizo en el marco de la virtualidad. Entonces, en 2020, desde la Fundación Paz y Reconciliación, advertimos que mientras la gente se jugaba la democracia en las calles y la vida en las calles, el Congreso, sentados virtualmente en la comodidad de sus casas, decidieron aprobar una ley estatutaria que estaba por fuera de las posibilidades que establecía la Corte Constitucional. Hoy, ¿qué es lo que sucede? Sencillamente la Corte Constitucional, a pesar de que eso se aprobó dentro del Congreso de la República, tumba el código por vicios de trámite y por vicios de forma. Esto en español significa que los congresistas se pasaron por la faja la normatividad que establecía que no podían hacer por vías virtuales modificaciones a leyes estatutarias.
¿Por qué? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué podía estar pensando Alexander Vega cuando pretendió sacar a las patadas una ley para que después se cayera justo en tiempo de elecciones? ¿Por qué este tipo de cosas pasan? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cuál es la desconexión entre el gobierno que pasa los proyectos de ley y la ley orgánica del Congreso? La génesis y la madre de todos estos problemas radica en el proceso de elección misma de Alexander Vega. Él llega a la registraduría con el apoyo de los clanes políticos que lo han apoyado de toda la vida, dentro de esos el clan Char, los clanes de los ñoños, dentro del partido de la U, dentro del partido Cambio Radical. Previamente incluso a ser registrador, Alexander Vega, dentro del Consejo Nacional Electoral, también fue apoyado por estos partidos para ser magistrado dentro del Consejo Nacional Electoral. Desde el proceso de elección misma empiezan los problemas porque llega una ambición gigantesca de Alexander Vega dentro de su lógica de la registraduría del siglo XXI, que hoy vemos no es más que la chambonería del siglo XXI. Eso en asocio, evidentemente, con el gobierno nacional, quien en 2020, en ese contexto, le dio mensaje de urgencia al Código Electoral y no a otras reformas, Santiago, que se necesitaban para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, para auxilios económicos, renta básica y otras dinámicas. Entonces vemos que los problemas están desde unos errores y vicios de la forma en la que se escogen estos personajes, cuáles son sus trayectorias pues previas, el apoyo y la carestía seguramente de las prioridades que tiene este gobierno en otros temas que no tenían que haberse involucrado en este escenario y que lo único que hicieron fue un desgaste institucional que hoy vemos dentro de la Corte pues constitucional. Bueno, pero entonces hablemos del Código Electoral. ¿Qué innovaciones, mejoras y qué chanchullos traía o qué trampitas, qué jugadas, qué problemas traía? Inicialmente el código se presentó al Congreso de la República por parte de Alexander Vega con un articulado más o menos de 267 artículos. La lectura de eso es supremamente engorrosa y de esa lectura inicial nosotros encontramos 86 irregularidades dentro de los 267 artículos. En resumen, nosotros habíamos planteado que había tal vez tres cosas que eran como las trampitas que venían dentro de ese código electoral. Primero, la posibilidad de escindir los partidos, que, como en unas palabras más sencillas, es que los partidos que se hacen escoger en el Congreso de la República tengan la posibilidad, tal vez por capricho, tal vez por necesidad, de que los congresistas que hacen parte de ese partido se puedan dividir en varias facciones. Si usted va a las urnas y vota por un partido y después ese partido por el capricho de sus integrantes se divide en dos o tres partes, eso es fraudulento, porque para eso entonces se tendría que crear partidos por cada una de las personas o unipersonal. El segundo error grave que traía ese código electoral era que no daba garantías a los problemas que tenemos hoy. Nosotros advertimos desde el 2018 que los riesgos de fraude electoral se daban por las diferencias dentro del proceso de la transmisión de los votos, es decir, las votaciones que vemos los resultados en televisión y que vota la registraduría, que solo sirve para honra y gloria del registrador porque eso no tiene efectos legales, con la diferencia de los escrutinios, que es lo que estamos viendo ahorita, y es el conteo que se hace dentro de las comisiones que dicen realmente cuántos votos se sacó usted. En eso le aparecieron 380,000 votos al pacto histórico y el registrador incluso reconoce que aparecieron 1 millón de votos de diferencia dentro de ambos procesos. Eso no lo resolvía ese código y nosotros planteamos que era necesario, por ejemplo, recortar o quitar el proceso de la transmisión de votos. Y el tercer punto que habíamos advertido era sobre unos temas de fondo graves. Primero, que las elecciones acudieran a tener un estatus de seguridad nacional, porque eso haría que la información fuera reservada de todo el proceso, es decir, no podríamos acceder a la contratación, no podríamos acceder a los softwares, no podríamos hacer ni siquiera auditorías. Y por otro lado, que se implantaba un sistema electoral mixto de carácter digital, de carácter electrónico, en donde se puede hacer un voto anticipado 8 días antes. Eso genera graves problemas porque si el registrador ni siquiera fue capaz, ojo a esto, ni siquiera fue capaz en este momento de hacer un proceso de inscripción de cédulas eficiente con una página de internet en donde la gente en zonas rurales no pudo inscribir su cédula y 1 millón de personas se quedó casi que sin poder votar porque no fue capaz de hacer ese proceso, no se imagina uno cómo va a ser un sistema electoral mixto electrónico en donde la gente pueda votar 8 días antes con una plataforma que se desconocía cómo iba a ser su proceso de contratación. Hay una cosa ahí que me llama la atención y es lo de seguridad nacional. Cuando nosotros hablábamos sobre la falta de garantías democráticas tras las elecciones del 13 de marzo y precisamente hablábamos sobre la diferencia entre el preconteo y el escrutinio posterior, parte de lo que se hablaba era que el carácter de las elecciones como parte de la seguridad nacional pues les daba una importancia superior, es decir,
decir, las ponía en un eje de relevancia por encima de muchas otras cuestiones, y eso parecía algo positivo, y sin embargo, ahora que usted lo habla, parece un vehículo para la opacidad. Explíqueme un poco mejor eso. En Colombia nosotros tenemos unas leyes y unos marcos jurídicos que sencillamente establecen como tres tipos de información a los cuales uno puede acceder como ciudadano: la información de carácter público, la información de carácter reservada y la información de carácter confidencial. La pública es la que pues está dentro de todas las entidades del Estado, que no se involucren temas como fronteras, soberanías, y que no involucren pues temas de acciones de la fuerza pública. La información reservada es aquella que compromete temas estratégicos de salud, conflicto armado, fronteras, bueno. Y la información confidencial sencillamente es esa información que no se puede publicar nunca, como por ejemplo su historial médico, el tema de las patentes industriales y empresariales. Y bueno, eso porque lo explico previamente, porque resulta que esas mismas leyes establecen que cuando cualquier tipo de normatividad o cualquier tipo de acción que se haga adquiere el estatus de seguridad nacional, esto implica que toda la información pasa a ser reservada. Es decir, que si las elecciones establecieran en ese estatus o quedaran en ese estatus, nosotros no podríamos acceder a la información de carácter público, por ejemplo, de los contratos, de lo que hoy vemos, que se ha contratado con empresas que han tenido y que se han involucrado en temas que ya el mismo Consejo de Estado ha dicho, de irregularidades graves, graves dentro del proceso de asignación de jurados de votación, testigos electorales, etcétera. En su momento, en 2020, lo que se planteaba era que esto era muy importante porque ese estatus que se le daba y que sonaba muy agradable, que sonaba muy rimbombante, se fundamentaba en que la fuerza pública en Colombia, es decir, el ejército y la policía, son los que se tienen que encargar de la seguridad de esos puestos de votación, que la disposición del material electoral llegue, que no haya alteraciones al orden público. Pero una cosa es garantizar la seguridad de las elecciones y otra cosa es que las elecciones en su conjunto, todo el proceso adquiera un estatus de seguridad nacional, lo que restringiría entonces la posibilidad de hacer una observación, una auditoría o un escudriñamiento de las elecciones. Para terminar este tema y poder pasar un poquito a lo que ha pasado últimamente con las candidaturas, el código electoral actual estaba en ejercicio, es decir, nosotros estábamos moviendo estas elecciones con el régimen electoral que se derivaba del código aprobado por Alexander Vega, o eso no había entrado en ejercicio precisamente por estar en observación de la Corte. Debido a que en los procesos que establece la normativa en el país, sin la revisión de la Corte Constitucional y luego la sanción presidencial, por tratarse de una ley estatutaria, no podía darse una implementación parcial de este. En ese sentido, nosotros estábamos todavía con el Código Electoral de hace 36 años, que es un código electoral supremamente vetusto, en el cual vemos pues que es necesario cambiarlo. Bueno, pasemos rápidamente a lo que ha pasado en noticias electorales. Lo primero, la noticia, lo que estaba pasando en La Picota con el hermano de Gustavo Petro y posteriormente las revelaciones sobre hasta qué punto había información incompleta en medio de una campaña electoral, mejor dicho, en medio de este panorama tan opaco, y tras haber entonces tenido una presentación de Federico Gutiérrez frente a la cárcel La Picota, hacer unas declaraciones. ¿Qué podemos sacar a manera de conclusión? Pues Santiago, aquí hemos visto fundamentalmente que hay una degradación del debate público, ese show que hace pues Federico Gutiérrez yéndose hasta allá en un comunicado bastante pobre, es fortalecer una campaña sucia, una campaña sin argumentos, sin debates, sin nada más que eso, que la polémica y el show. Eso no exculpa de ninguna manera los hechos que se dieron, hechos dentro de los cuales el hermano de Gustavo Petro sí participó dentro de esas reuniones. Hubo algunas irregularidades incluso en la forma en la que accedió a la cárcel, ¿no? Dijeron que era a nombre de la Comisión de la Verdad, después a nombre de una comisión intereclesiástica de la organización en la cual él hace parte, una organización que también tiene unos claroscuros bastante particulares porque cuando uno revisa pues sí han tenido como algunas apoyos en Twitter, sobre todo declaraciones públicas a Gustavo Petro. Entonces, ellos mismos se dan, yo creo que un tiro al pie. Gustavo Petro después sale y da una declaración en la cual él mismo dice el petrismo que hubo un entrampamiento, pero él mismo se va entre las ramas a dar explicaciones no pedidas, hablando de un supuesto perdón social, que lo pone en la picota pública literalmente. Y se convierte en sus declaraciones y las acciones de su hermano, incluso las de Piedad Córdoba en este momento, en su peor enemigo. Y finalmente, pues con sus declaraciones y explicaciones no pedidas, se empieza a enlodar él mismo dentro de ese proceso. Ahora bien,
Yo creo que eso tiene otro impacto importante y es que eso solo le da argumentos a una derecha rancia, como incluso la de este señor Luis Felipe Henao, que empieza a reforzar sus profecías autocumplidas, por decirlo de alguna forma, en la que empiezan a hacer comparaciones mediocres de Petro con Boric, quien apenas lleva un mes de gobierno en Chile, con Venezuela, con Nicaragua, y meten en una misma bolsa todas las izquierdas latinoamericanas, en donde ha habido democracias pendulares. En otros países de Latinoamérica han transitado de unas izquierdas más benevolentes y prósperas a otras, de izquierdas a derechas, pero Colombia ni siquiera al centro ha llegado y ya pues Petro le da todos los argumentos y herramientas a sus contradictores. ¿Qué va a pasar con Piedad Córdoba? Piedad Córdoba queda por fuera, pero ¿eso qué implica? ¿La curul? ¿Será que eso va a generar una herida más fuerte? ¿Qué tantos votos le trajo Piedad Córdoba en las elecciones a Gustavo Petro? Pues realmente calcular el tema de los votos de Piedad no se podría porque fue una lista cerrada dentro de la conformación de Senado, pero yo lo que veo es que ha sido una persona bastante polémica. Recordemos que previamente a esto que está sucediendo a título propio de ella, capturaron a uno de sus familiares por presuntos vínculos con temas de disidencias. Entonces, es seguir dando papaya. Son personajes que se convierten tal vez en una piedra en el zapato dentro de esta lógica electoral y que no sea al final qué tantos votos le puedan sumar a un escenario como el del pacto histórico que ha venido intentando acercarse hacia otros sectores políticos y ha intentado desmarcarse también de esos cuestionamientos. Después de este show en La Picota, reafirmarse la condena contra Luis Alfredo Ramos, cuya foto con Alex Saar fue ventilada también ampliamente como respuesta al escándalo del cuento del hermano de Petro. ¿Qué tiene? Es decir, ¿qué tiene a su favor? ¿Qué tanto pasa en realidad con Federico Gutiérrez? ¿Y qué chances tendría él realmente de hacer algo en primera vuelta? ¿O está esperando a la segunda? El caso de Federico Gutiérrez es el de sumarse con todos los clanes políticos, los cuestionados del Congreso, ya a pesar de que el Centro Democrático y el Partido Cambio Radical no han dado pues una orden directa, muchos políticos de estos partidos ya están dentro de la campaña de Gutiérrez. Yo creo que le está sumando lo que más pueda para hacerle frente en primera vuelta a Gustavo Petro. Lo que muestra la encuesta es que se están aterrizando más los datos electorales y Semana se está volviendo un poco más sensata en no torturar las encuestas, como diría mi mentor León Valencia, en la medida que pues ya es un poco más cercano el porcentaje de votación que podría obtener Federico Gutiérrez. Pero si uno va más allá y revisa la encuesta respecto al tema de candidatos vicepresidenciales, al que realmente le dio mejor es a Rodrigo Lara, quien entra en el escenario, cae en paracaídas y empieza a registrar como segundo después de Francia Márquez. Pero ese crecimiento pues ni siquiera es comparativo con el de su propia fórmula presidencial. Hay gente que incluso dentro del escenario plantea que hubiera sido mejor hasta Rodrigo Lara como candidato, que se acercaría mucho más a poder incrementar su imagen. Fico no le logra sumar tanto este anuncio que se dio de su fórmula vicepresidencial y además de eso pues él posa como el adalid de la moral, de la honra y del buen nombre, haciendo estos shows dentro de La Picota y sale esta foto entonces de Luis Alfredo Ramos con Alejandro Char. Eso, si uno lo ve en palabras más castizas, pues el pez muere por su boca. ¿Existe algo que pueda catapultar a alguno de los otros candidatos? Y con alguno de los otros me refiero a Rodolfo y a Fajardo, que parece que meten y meten y meten y no pasa gran cosa. Yo creo que ya el escenario empieza a tornarse cada vez más difícil de poder sumar alianzas y votos. La ecuación para ganar una elección es el tema de financiamiento, el tema de alianzas y el tema de un hecho político que usted lo pueda impulsar. Dentro de las candidaturas que vemos en este momento, los únicos hechos políticos dentro de esa ecuación que podrían sumar o restar son los que han venido sucediendo de estos escándalos asociados a las visitas a las cárceles, a la campaña sucia, a las amenazas, a los videos. Hechos políticos relevantes, importantes, ya sería pues la captura de alguna de esas alianzas, de alguno de los aliados dentro de estos políticos que están ahí, ya sería revisar qué alianza se podría hacer dentro de cualquiera de estas campañas para crecer con César Gaviria, el Partido Liberal, que es el comodín que tenemos en este escenario. Pues Esteban, le agradezco muchísimo. Nosotros estaremos pendientes y volveremos a llamarlo, por supuesto, para buscar entender este mapa tan borroso, tan nebuloso de la carrera electoral.
Gracias, Santiago, y por aquí en el Pasón Electoral siempre dispuesto a venir aquí a poder comentar estos hechos políticos. Colombia tiene un pleito con Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Tiene además un trámite que se siente largo, pero al mismo tiempo trae consigo, ¿no?, una recopilación de una serie de decisiones. El último fallo fue cuando el Tribunal de La Haya falló en favor de Nicaragua para quitarle a Colombia territorio marítimo alrededor de las islas. 10 años después, ayer en la mañana del 21 de abril de 2022, el tribunal emitió otro fallo. Este no era un fallo que tuviera nada que ver con soberanía, es decir, no tenía que ver con el tamaño del territorio, ni el tamaño de las fronteras, ni nada de eso, y sin embargo se está diciendo que Colombia perdió, y nosotros queremos entender qué pasó en La Haya, qué implicaciones tiene, y por eso se encuentra con nosotros la politóloga e internacionalista Laura Gil. Laura, bienvenida una vez más a Capital Político y muchas gracias por aceptar esta invitación. Un saludo, Santiago, un saludo a toda la audiencia. Por favor, Laura, explíquenos qué pasó en La Haya ayer 21 de abril. Ayer se falló la tercera demanda que había puesto Nicaragua contra Colombia, alegando la violación de derechos soberanos y espacios marítimos de Nicaragua por parte de Colombia. ¿Qué implicaciones prácticas tiene para Colombia con relación al tribunal o eso cómo funciona, mejor dicho? La Corte falla, la Corte espera que los países cumplan y el estatuto de la Corte, que está contenido adentro de la Carta de Naciones Unidas, contempla que si un país no cumple con un fallo y las vías diplomáticas fracasan, el país que está sufriendo el daño puede llevar el caso al Consejo de Seguridad. De hecho, este tipo de fallos, Santiago, de un país diciendo mi contraparte no cumple, no es común. Y la razón por la cual no es común, Santiago, es porque en general los países cuando no quieren aplicar el fallo de la Corte, los jefes de Estado de esos países no salen a anunciarlo. Lo que nos pasó a nosotros es que nosotros tuvimos 2 jefes de Estado que públicamente dijeron que no aplicarían el fallo. Comúnmente se llama dar papaya. Laura, ¿en qué consiste el incumplimiento colombiano de este fallo? Entonces empiezo por la Armada. ¿Qué alegó Nicaragua? Que sus navíos no podían pescar ni hacer otro tipo de actividades en aguas que la Corte les había adjudicado como zona económica exclusiva porque la Armada los quitaba del área. 1. 2, argumentó que Colombia estaba entregando licencias de pesquería industrial en zonas que le correspondían a Nicaragua y que esos navíos de pesquería industrial iban a esas zonas escoltados por la Armada colombiana. Tercero, dijo que las licitaciones que se habían hecho de exploración petrolera también violaban sus derechos. Entonces, en estos aspectos que dijo la Corte. Primero, dijo que de los 50 casos de incidentes con la Armada colombiana, su gran mayoría, Nicaragua no había presentado un acervo probatorio lo suficientemente fuerte. La Corte selecciona unos pocos casos, pero esos pocos casos son muy fuertes, porque lo que dice ahí la Corte, Santiago, es la Armada colombiana se acercaba a los barcos nicaragüenses y les leía una proclama oficial y tenían las grabaciones los nicaragüenses, entregaron grabaciones y básicamente lo que dice esta proclama oficial es: ustedes están en aguas colombianas, ustedes no están en aguas nicaragüenses porque nosotros no respetamos el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Es lo que yo te decía antes. Los países pueden decidir no aplicar un fallo, pero generalmente se quedan en silencio. Solo nosotros salimos a anunciarlo
a través de presidentes y proclamas oficiales. Y lo que dice la Corte, en este caso de la Armada, dice, y estoy citando textualmente, la evidencia indica que existe una política de Estado de control de agua, de recursos pesqueros y conservación de recursos en aguas de zona económica exclusiva de Nicaragua. Escúchame bien, una política, no unos casos sueltos por ahí, una política. Sí, es sistemático. Exacto. A mí me parece eso gravísimo, ese hallazgo, que no puede disminuirse diciendo la Corte no usó la palabra incumplimiento, usó una palabra peor, violar. Pero bueno, ese es un pedazo del fallo. Te cuento muy rápidamente el otro pedazo. Resulta que cuando uno tiene una costa o cuando uno tiene islas o cayos, los cayos para la Corte, estos cayos nuestros crean las mismas propiedades que una isla, lo que significa que tienen 12 millas de mar territorial alrededor y se puede agregar 12 millas más para un total de 24 bajo la definición de una zona contigua integral. Entonces, ¿qué es la zona contigua integral? Es como una especie de extensión del territorio. El mar territorial es realmente territorio. La zona contigua, esas 12 millas extras, no son territorios, son una especie de expansión del territorio donde algunas leyes del país en cuestión se pueden aplicar. Entonces son las fiscales, las aduaneras, las migratorias y las sanitarias. ¿Colombia qué hace? Colombia empieza a dibujar el círculo alrededor de San Andrés, de Providencia, Santa Catalina, de Los Cayos, para definir su zona contigua. Pero claro, imagínate, con enclaves y con islas tan desperdigadas por ahí, quedaba un mapa de puros arcos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Colombia? Dice, no, estos arcos son muy complicados en un mapa, yo voy a unir estos arcos con una línea recta y forma un cuadrilátero, excepto que al hacer eso, obviamente va mucho más allá de las 24 millas que le permite el derecho. Entonces, Colombia se abroga en esos espacios unas facultades que no puede, porque además de lo que yo te dije que una zona contigua puede tener en términos de dar facultades que se apliquen las leyes sanitarias, migratorias, fiscales y aduaneras, nada más. Colombia dice, no, yo aquí voy a agregarle seguridad y le voy a agregar ambiental. Y la Corte le dice, no, señor, no solo usted se está metiendo en aguas que no puede meterse, pero además se quiere meter a hacer cosas que tampoco puede hacer. Pero ¿y quién toma estas decisiones? Es decir, ¿esto por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Ok, llegamos a esto, creo yo, por el caos del post-fallo 2012. Entonces, yo no sé si nuestros oyentes recordarán lo que fue la reacción de las fuerzas políticas en el 2012. Todo el mundo salió a decir que ese fallo era un fallo de despojo, que nos estaban robando agua. En realidad, esas aguas siempre estuvieron en disputa, Santiago. Esas aguas, Nicaragua nunca aceptó que fueran colombianas. Los límites se demarcan por acuerdo, no es una decisión unilateral de un país. Y esas aguas siempre estuvieron en disputas. Entonces, Colombia no perdió mar, no había mar que perder, porque ese mar que Colombia decía que era suyo, nunca fue finalmente suyo. Uno no puede perder lo que no tiene. Sí. Entonces se presentó la narrativa del despojo y un Santos acorralado por el proceso de paz, la oposición al proceso de paz, frente a un fallo de despojo presentado como despojo, realmente lo que hizo es buscar maneras para no tener que cumplir el fallo de manera inmediata, para patearlo hacia adelante y dejarle a alguien más el problema. Entonces hizo dos cosas, Santiago. Se fue a la Corte Constitucional y les dijo, Corte, miren la Constitución, yo puedo cambiar un límite de Colombia sin un tratado. Y lo hizo con toda la intención de que la Corte le dijera, no, presidente, usted no puede sin tratado. Resultado, al decirle que había un tratado, que necesitaba un tratado para poder cambiar un límite, lo que hizo fue volver la aplicabilidad del fallo casi un imposible. Porque, Santiago, dime qué Congreso colombiano va a ratificar un tratado de esa naturaleza. Entonces, lo que hizo fue patearlo hacia adelante, dejarle a alguien más el problema,
y acatamos pero no aplicamos, era el mantra. Además de eso, ese mapa que diseñó la Corte era un mapa que visualmente ofendía a los colombianos. Entonces él dijo, yo voy a reunificar las aguas. Y reunificó las aguas, como te digo, construyendo un cuadrilátero que contuviera todos estos círculos, ¿no? Pero al hacer eso, se metía en aguas nicaragüenses. Políticamente, digamos, pudo salir y decir, miren el mapa ahora, reunifiqué las aguas, aseguré la integridad y la indivisibilidad del archipiélago, pero era toda una ficción, porque la Corte falló en contra. Lo que tenemos ahora es claramente un fallo en contra porque además nuestra principal contrademanda no fue aceptada. ¿En qué consistía esa contrademanda? Bueno, resulta que en algunos regímenes jurídicos, cuando a uno lo demandan, uno puede contrademandar bajo ciertas condiciones, ¿no? Por jurisprudencia de la Corte, por estatuto, la contrademanda tiene que ser algo que esté vinculado con la denuncia inicial, que se dé en una misma zona geográfica y en un tiempo más o menos parecido. Entonces Colombia lleva 4 contrademandas. 1, que Nicaragua está violando el régimen ambiental del mar ahí. 2, que al violar el régimen ambiental está violando también el derecho de la gente del archipiélago a un medio ambiente sano. 3, que el pueblo raizal tiene derechos de pesca artesanal. Y 4, que la manera en que en Nicaragua define sus propias zonas marítimas, es decir, sus aguas internas, su mar territorial, su zona económica exclusiva, también viola el derecho internacional. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es muy cómico, ¿no? Porque este es un punto que Colombia claramente gana. O sea, la Corte le ordena a Nicaragua a modificar ese decreto, así como nos lo pidió a nosotros. Pero los dos, o sea, Colombia le dice a Nicaragua, usted no puede usar esas mismas líneas rectas que Colombia había usado para su propio decreto. Por eso es que quería hacer el paréntesis para compartir contigo y con quien nos escuche una sonrisa. Pero bueno, la Corte desestima las 2 primeras, los temas ambientales. Dice, esto es muy diferente a lo que demandó en Nicaragua, esto es para otro proceso, esto no tiene nada que ver, pero las de derechos de pesca artesanal y las de las líneas rectas del decreto nicaragüense las acepta. Como ya dije, Colombia gana la del decreto nicaragüense, pero pierde lo que en mi criterio era lo más valioso de este proceso, que era poder sacar para el pueblo raizal el reconocimiento de derechos de pesca. ¿Y qué significa eso? Significa en plata blanca que los raizales hubiesen podido ir a la zona económica exclusiva de Nicaragua sin tener que pedirle permiso a Nicaragua. Tú sabes que los y las internacionalistas siempre estamos pidiendo una política exterior de Estado. Y cuando insistimos tanto con este cuento, la gente nos mira casi con esa carreta otra vez. Y mira lo que pasó por falta de política exterior de Estado. Resulta que la Corte dice, bueno, aquí hay que probar que existe una práctica constante y continua de esta comunidad durante décadas. Y dice, nosotros entendemos que documentar esto es difícil. Vamos a ser generosos, vamos a bajar el estándar porque entendemos que estas prácticas históricas son difíciles de documentar, pero resulta que los 16 testimonios que presenta Colombia no prueban la práctica constante y continua. Pero además, y aquí es donde yo enfatizo el fracaso de la conducta internacional de Colombia, la Corte dice, pero además Colombia es inconsistente, contradictoria, y nos sacan una cantidad de intervenciones de Colombia en la Organización Internacional del Trabajo que había presentado Nicaragua en su defensa, donde se ve a los representantes del Estado colombiano decir, 1, que el pueblo raizal no había sido para nada afectado por el fallo del 2012, y 2, que no tenían derechos de pesca. Entonces, ¿me entiendes cuando
nosotros insistimos en la necesidad de política exterior de Estado. Y de paso en acabar el racismo estructural, porque es que decir eso es puro racismo. Y es un mundo paralelo, porque Claro. claramente las fuerzas políticas protestaron pues, digamos, todo el mundo protestó, pero realmente los afectados por el fallo fueron los esqueros artesanales. O sea, es que bastaría con tener un archivo de declaración, una carpeta, ¿no? Es decir, esa falta, bueno, a ver, ¿y ahora qué viene? Es decir, ¿qué sigue después de esto? Pues, ¿qué sigue después de esto? Seguimos en la misma discusión superflua y dañina, porque está claro que Colombia tiene que sentarse a negociar con Nicaragua. ¿Qué dice Nicaragua, Santiago? Nicaragua dice: nosotros no reconocemos que esos sean derechos, pero bienvenidos ellos a pescar aquí. Nosotros estamos dispuestos a reconocerles. Que ellos vengan a cambio de que ustedes reconozcan el fallo de 2012. Entonces, ellos quieren un tratado que incorpore los límites del fallo del 2012. Colombia quiere un tratado que los modifique, lo cual es muy difícil en este momento. Si tú tuvieras un fallo a favor, ¿aceptarías negociar algo menos que el fallo? Pues, no, en absoluto, claro. Entonces, pues. Eso es la prueba de que demorar las cosas, evitar la negociación, afecta a los intereses de Colombia. Y los intereses de Colombia en este momento son los intereses del pueblo raizal. Esos son los intereses. No si la Armada puede parar o no puede parar a un barco nicaragüense. Realmente los intereses están en cómo resolverle el problema al pueblo raizal. Yo me pregunto, si uno sigue acumulando fallos en contra, ¿uno tiene mejor o peor posición negociadora? Yo pondría sobre la mesa que uno tiene peor posición negociadora. Sí. Pero parece que las fuerzas políticas del país se aferran a algo que ya no es. O sea, los límites ya han sido definidos. Podrán demorar y demorar y demorar en ese reconocimiento. Pero el hecho es que ya la Corte los definió. Es cuestión de tiempo antes de que se tengan que resignar a eso. Entonces, para controlar daños, para minimizarlos, para pensar en los nacionales colombianos, en su subsistencia, ¿no sería lo más apropiado en este momento sentarse a hablar con Nicaragua? Sí, y no sería lo mejor tomarse en serio este pleito, porque es que lo que da la impresión con respecto específicamente a este fallo, no parece ni siquiera que hubiera un Estado encarando el pleito, sino simplemente abogados de turno. Y ese es el problema. Yo la verdad es que siempre he creído que el problema no es de los abogados, porque los abogados inventan una estrategia jurídica, pero tienen que trabajar con los hechos que les dan los políticos. Y si los políticos no hacen las cosas bien, las estrategias jurídicas no pueden lograr suplir esas falencias. Entonces yo la verdad es que yo con los abogados soy bastante generosa en el sentido de decir, pues el problema es que Colombia está haciendo las cosas mal, no es que los abogados hagan las cosas mal. Si Colombia va y le dice a un organismo internacional, los raizales no fueron afectados, pues ¿cómo podemos esperar que la Corte nos crea cuando damos un giro de 180 grados? Ya para terminar, Laura, ¿qué tiene que hacer entonces Colombia? Es decir, ¿qué puede hacer? ¿Existe posibilidad alguna de mejorar la situación colombiana, la política colombiana, más allá de lo que tienen que empezar a hacer ya para darle cumplimiento al fallo de 2012 en consecuencia, o mejor dicho, en respuesta al fallo de 2022? ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Mire, el tercer fallo, que en realidad es la segunda demanda, se aproxima en unos años. El proceso de audiencias va a comenzar, entonces yo creo que es posible el fallo del próximo año o el otro, o sea, no estamos muy lejos del próximo fallo. ¿Qué hay que sentarse a hacer? Sentarse a negociar, ya mismo. Lo ideal sería que no hubiera fallo de la tercera demanda, de que se pudiera llegar a un arreglo antes de la tercera demanda, de la resolución de la tercera demanda, pero con el ambiente político y con la irresponsabilidad de los agentes del Estado que tenemos, creo que eso es un imposible.
Qué triste cerrar en este punto, pero pues el tiempo solo nos queda estar pendientes. Laura, le agradezco muchísimo que haya aceptado una vez más nuestra invitación y además que nos haya dado la oportunidad de, con este tema tan complicado, reír para no llorar. Un abrazo para todos y todas y nos veremos una próxima vez. Escazú es un acuerdo internacional latinoamericano suscrito para defender o para comprometer a los estados a defender en la medida de sus posibilidades o en la mayor medida de sus posibilidades a quienes ejercen el liderazgo ambiental, es decir, a líderes y lideresas defensoras del medio ambiente. Dentro de las promesas del paro de 2019, o mejor dicho, como reacción a las movilizaciones de 2019, el gobierno de Iván Duque firmó la entrada de Colombia en el Pacto de Escazú. Pero los tratados internacionales y los acuerdos internacionales tienen que pasar por el Congreso como un proyecto de ley del gobierno y tienen que ser aprobados para poderse suscribir completamente, es decir, es un doble trámite. Y en ese doble trámite llevamos desde diciembre 8, más o menos de 2019, tratando de que los congresistas se pongan en la tarea de suscribir finalmente el acuerdo y le han puesto todas las trabas posibles. Ojo, esto es un gobierno que tiene el voto amarrado de mayorías en el Congreso, no tendría por qué ser un trámite tan grande. Entró desde el comienzo con llamado de urgencia y aún así no ha sido posible debatir. No lo pasan a debate, ni siquiera lo tienen en cuenta, citan mal la convocatoria finalmente a los debates y a las votaciones y no ha podido salir. Y resulta que ya empezaron las reuniones del Pacto de Escazú, de los gobiernos que ya suscribieron el acuerdo y nos está dejando el tren y nada que entra a debate. Pero parece que la próxima semana, ahora sí, y vamos a ver qué es lo que está pasando. Se encuentra con nosotros la abogada y subdirectora de Ambiente y Sociedad, Vanessa Torres. Vanessa, bienvenida a Capital Político. Hola Santiago, buenos días a ti y a todos y todas quienes nos están escuchando. Bueno, Vanessa, cuénteme por favor en qué van las reuniones del Acuerdo de Escazú. Pues como Ambiente y Sociedad hemos venido dándole seguimiento al Acuerdo de Escazú desde el año 2014, desde que empezó su proceso de negociación, y este escenario es supremamente importante para América Latina y el Caribe porque se celebra la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, que es básicamente el escenario donde los estados parte y signatarios se encuentran para discutir el contenido del acuerdo y empezar toda su fase de implementación. O sea, es decir, el acuerdo ya es una realidad hace un año cuando entró en vigor, exactamente hoy hace un año entró en vigencia el Acuerdo de Escazú Día de la Tierra, y en este espacio ya se empiezan a discutir los pormenores del acuerdo. Entonces, en esta conferencia de las partes, la agenda estaba en torno a discutir las reglas de las conferencias de las partes, cómo se iban a manejar, digamos, estas dinámicas de implementación de los países, y en segundo lugar, discutir sobre las reglas de un comité de cumplimiento que se crea para darle seguimiento a la implementación del Acuerdo de Escazú. Un comité de cumplimiento que está conformado por expertos independientes, es decir, no son parte de los estados, deben tener unas características específicas, expertos en temas ambientales que le van a dar seguimiento a la implementación del Acuerdo de Escazú por cada uno de los estados parte, teniendo la posibilidad de alertar sobre cualquier incumplimiento que se esté dando por parte de quienes han ratificado el Acuerdo de Escazú. Es un espacio supremamente importante, es histórico porque están presentes todos los países de América Latina y el Caribe, o sea, por lo menos su mayoría, los que han ratificado el acuerdo, que son 12, y quienes han firmado el acuerdo, que en este caso, pues por supuesto, Colombia ha estado presente en ese espacio. Hoy ya estamos en el tercer día de la negociación. Ayer fue, digamos, uno de los días más álgidos, seguramente vamos a conversar sobre esto. El día de hoy vamos a discutir temas más relacionados con financiamiento del acuerdo, donde ya algunos países, como por ejemplo México, han hecho aportes al fondo de contribuciones que tiene el Acuerdo de Escazú. Entonces, por supuesto, es un día supremamente importante porque es básicamente la estructura para que para los próximos años este escenario funcione de manera adecuada. ¿Por qué fue un día álgido? ¿Qué se discutió en las sesiones de ayer jueves? De nuevo a nuestra audiencia, estamos grabando esto el viernes 22 de abril.
Sí, bueno, el día de ayer, 21 de abril, jueves, se discutía precisamente los documentos que contenían el reglamento de la Conferencia de las Partes y el reglamento de este comité de cumplimiento del que les estaba hablando. Entonces, fue álgido porque como todos sabemos, como todas y todas sabemos, el Acuerdo de Escazú tiene una particularidad, de hecho, esto es un hito para los otros tratados a nivel internacional y procesos, digamos, de manejo y de protección de los derechos humanos, y es que integra al público en los procesos de negociación, que si ustedes saben, por ejemplo, en el marco del Acuerdo de París, no es posible entrar a las negociaciones, uno puede seguirlas, algunas negociaciones de hecho son a puerta cerrada donde los estados discuten, aquí el público tiene un asiento y de hecho tiene posibilidad de hablar, o sea, nosotros podemos levantar la mano en cualquier momento y se nos tiene que dar la palabra. Entonces, en el marco de esta decisión, uno de los países que de hecho ya ratificó el Acuerdo de Escazú, que es Bolivia, presenta diferentes cambios al contenido de este reglamento que ya había sido conocido por las partes, que ya de hecho había sido, digamos que discutido previamente para este espacio, y llega con una nueva propuesta que no es conocida por quienes están sentados en el espacio y sobre todo por la sociedad civil, por el público, por las comunidades. Entonces, obviamente se genera una situación un poco compleja en donde los estados parte, principalmente México y Argentina, que son grandes defensores del Acuerdo de Escazú, y países signatarios como Chile, por supuesto, que de hecho está en camino hacia esta ratificación, como lo dijo el presidente Boric en el primer día de negociaciones, ya pues sentaron un precedente de por qué el público es relevante, que de hecho es el espíritu del acuerdo, y afortunadamente después de varias horas álgidas, porque digamos que el Estado de Bolivia tenía un posicionamiento muy radical y era básicamente eliminar los artículos que contienen la participación del público tanto en el reglamento de las conferencias de las partes como en el del comité de cumplimiento. ¿Qué se espera de estas reuniones y cuál puede ser la verificación práctica de las bondades del Acuerdo de Escazú? Bueno, por una parte, se aprueban los reglamentos de base de lo que va a ser las conferencias de las partes para los próximos años. En esos reglamentos queda incluida la participación del público en todo el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú. Y de hecho, por eso fue tan delicado el tema y por eso quienes estamos presentes en el espacio, quienes apoyamos este proceso en Colombia y en América Latina y el Caribe, hicimos esta denuncia pública a través de redes sociales, porque es que, o sea, lo que estamos defendiendo, por ejemplo, en Colombia, con la ratificación del Acuerdo de Escazú, que es todos los pilares de la democracia ambiental, no son posibles sin que en la implementación del acuerdo haya una veeduría ciudadana y un monitoreo de lo que está pasando, ¿no? Y esto se garantiza con la participación de lo que al interior de este lenguaje técnico, que yo sé que es complejo, del acuerdo se llama público, que es básicamente todos y todas, ciudadanía, comunidades, pueblos indígenas, afrocampesinos, etcétera. O sea, incluso está el sector privado incluido dentro del concepto de público. Entonces, el público tiene la posibilidad de participar en este proceso de negociación y de hecho tiene voz. No tenemos voto, pero tenemos voz. Y una voz muy poderosa que puede cambiar el rumbo de un momento álgido durante los procesos de implementación del acuerdo. Por otro lado, se propone, y es de hecho lo que se está discutiendo el día de hoy, la creación de 2 grupos de trabajo al interior de lo que es la conferencia de las partes. Por un lado, está la creación de un grupo técnico sobre defensores y defensoras ambientales. Entonces recuerda que en Colombia se mencionaba específicamente que ya existen suficientes normas, que esto va a ser un acuerdo más, pues aquí va a existir por primera vez en cualquier tratado internacional un grupo de expertos conformado también por defensores y defensoras ambientales, donde van a poder hacer llegar propuestas directas a la presidencia de la Conferencia de las Partes. Y por otro lado, un grupo de expertos sobre tema de pueblos indígenas, porque sabemos que este tipo de acuerdos requieren un enfoque diferencial y eso es lo que se está trabajando, y de hecho la propuesta la traen los pueblos indígenas. Si bien es la primera Conferencia de las Partes, o sea, pónganse a pensar, la Conferencia de Cambio Climático tiene ¿cuántas? 27. Aquí estamos en la primera, es el primer escenario de encuentro de todos estos países y de todos estos procesos. Ya logramos estos grandes avances y tenemos una amplia presencia de la sociedad civil. Nosotros esperamos que para la segunda COP seamos el doble y para la siguiente el triple, y esto tiene que ser un espacio apropiado y tomado por nosotros y nosotras, porque
Por supuesto, estamos discutiendo derechos humanos y sin las organizaciones de sociedad civil, sin los ciudadanos, los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, afro, esto no tiene sentido. ¿Qué se puede esperar o qué podríamos hacer? ¿Cómo cambia el Acuerdo de Escazú la relación de quien está en este momento en un liderazgo ambiental con el Estado? Vimos esas declaraciones que dio el ministro. Es sin duda un golpe más de este gobierno para quienes defienden y dan su vida por causas justas en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto las cifras lo indican, cifras que son personas además, y recordar el último informe de la Alta Consejería de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Donde se menciona que en 28 de 32 departamentos de Colombia hay asesinatos de defensores y defensoras. Entonces, esto no es digamos que un tema que se pueda obviar, por supuesto. Por otro lado, bueno, ya en la práctica y poniéndonos en un escenario en donde primero, por supuesto, Colombia debe tener la voluntad política de ratificar el Acuerdo de Escazú. Y esto es algo que nosotros, quienes hemos venido acompañando el proceso en Colombia, teniendo todos estos momentos álgidos en el Congreso que tú has seguido muy bien, en donde tenemos que escuchar un montón de argumentos falsos en contra del acuerdo, lo primero que siempre hemos dicho es, si no existe voluntad política por parte del Estado, es muy complicado avanzar acá. Poniéndonos en un escenario donde haya voluntad política, que desde mi parecer va a ser en el próximo gobierno, ratificamos el Acuerdo de Escazú, digamos que ya viene toda una fase de participación activa por parte del Estado colombiano como Estado parte, ese es el nombre técnico en el marco de un tratado internacional, y es ahí donde ya tiene tanto unos beneficios como unas obligaciones. Entonces, en los beneficios, ¿qué podríamos decir? Por supuesto, recursos, grandes financiadores de la banca multilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE estuvo presente y dio unas palabras el día de ayer. Ellos ya han ratificado su apoyo al acuerdo y eso implica que los países van a ser financiados en lo que implica la implementación del Acuerdo de Escazú. Eso podríamos decir que es un beneficio. Por otro lado, tenemos que obligaciones. Entonces, obligaciones, por supuesto, de cumplir el articulado. Recordemos que el artículo 9 del Acuerdo de Escazú es el pilar, digamos, de la protección de defensores y defensoras, donde se impulsa a los estados a garantizar los derechos a la vida, a la libertad de expresión, a la libre movilidad, etcétera, de quienes defienden el ambiente y tomar medidas preventivas, obviamente, para garantizar sus vidas, ¿sí? Entonces ahí ya entraríamos en una fase de responsabilidad por parte de los estados, en donde en caso de ser incumplido, y es acá donde este acuerdo tiene tantos beneficios. Entonces, no solamente está el público, que vamos a estar presentes en estos espacios de negociación, que vamos a poder estar, digamos que monitoreando lo que haga cada país. Podemos hacer un llamado a este comité de expertos que va a existir, que digo es independiente, va a estar conformado por personas que tienen ciertas características desde su experticia en temas de derechos humanos y derechos ambientales. Podemos allegar quejas sobre el incumplimiento que se está presentando al interior del Acuerdo de Escazú, ¿sí? Y esto, por supuesto, va a tener un resultado y es que se va a visibilizar en informes, se va a visibilizar, digamos, en un llamado a los países a cumplir lo acordado al interior del Acuerdo de Escazú. Entonces, si tú te das cuenta, tiene mecanismos, digamos, para un poco, podríamos decir, llamar al orden a los estados de una forma más efectiva. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas vamos a tener muchísima responsabilidad en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Sin duda los estados están adquiriendo una gran responsabilidad, pero que también va a tener muchos beneficios, porque si uno se pone a pensar al momento de garantizar que en el país no haya inseguridad jurídica, que tumben normas ambientales sin ningún tipo de argumento técnico o, por ejemplo, que eliminen mecanismos de participación ciudadana como pasó en Colombia con la consulta popular, sí o sí se va a generar un clima de confianza donde podremos trabajar y llegar a puntos de encuentro con otros sectores que nunca, digamos, desde la ciudadanía nosotros jamás, y sociedad civil principalmente, jamás hemos dicho que no queremos que haya inversión en Colombia, que no queremos que haya desarrollo, pero sí queremos que sea un desarrollo concertado con quienes habitan los territorios del país. ¿Qué es lo que se supone que pierden las empresas que están haciendo lobby en contra del Acuerdo de Escazú? ¿Por qué hay tanto lobby en contra? Sí, yo creo que hay una gran confusión. Yo diría que de unos 10 años para acá, cuando se habla de marcos normativos ambientales, los gremios huyen despavoridos ante cualquier regulación ambiental.
pero sabemos, quienes conocemos el trámite ambiental en Colombia, es supremamente complicado, por ejemplo, el avance de las licencias ambientales. Y esto porque existe desde el inicio del proyecto una ausencia completa de participación de quienes se van a ver afectados o beneficiados por un proyecto, porque por supuesto que también pueden haber beneficios. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Revisemos ese reglamento, esa normatividad que existe actualmente y fortalezcámosla. O sea, no es crear mecanismos de participación ciudadana porque sí, es porque son insuficientes. Y te hablo del procedimiento de licencia ambiental, que es básicamente lo que le abre la puerta a proyectos de infraestructura, de petróleo, de minería, y es que cuando la ciudadanía no puede participar actualmente solamente en el proceso de licenciamiento de un proyecto, es decir, de aprobar y decir si se hace el proyecto petrolero, tenemos solamente un espacio de participación en tema ambiental, donde las comunidades pueden decir qué piensan, pueden dar su opinión. En esos espacios generalmente hay muy poca participación de la institucionalidad. De hecho, pueden ser espacios convocados por las instituciones del Estado y no lo hacen. Entonces, tenemos que entrar a revisar qué hace falta. Nosotros consideramos que es fundamental que a nivel comunitario se participe desde la planificación de los proyectos, porque es que les llegan con un montón de obras y un montón de objetivos para regiones que no tienen esa vocación. Por último, Vanessa, otra vez entra a discusión en el Congreso la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado colombiano. ¿Qué posibilidades hay? ¿Sí cree usted que va a ser aprobado? ¿Será que esta vez sí, un poco por la desidia propia de la cuarta legislatura del gobierno? ¿Cuáles son los mecanismos y los dispositivos del Acuerdo de Escazú? Entonces, lo primero, nosotros como sociedad civil no teníamos claridad si el gobierno colombiano iba a asistir a esta conferencia de las partes o no. Jamás nos respondieron las solicitudes que hicimos. Finalmente estuvo presente el embajador de Chile, Guillermo Botero, que seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, exministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, cuestionado por aquel bombardeo en el 2021 en Caquetá, donde murieron 8 menores de edad. Fue para nosotros muy complejo ver a este personaje dar palabras sobre lo que se estaba trabajando en Colombia sobre el Acuerdo de Escazú. Entonces él menciona que el gobierno colombiano está haciendo todos los oficios para que el acuerdo sea ratificado en el país, que de hecho lo demuestran estando presentes en este espacio. Entonces un poco el llamado y para quienes nos estén escuchando es a decírselo a lo que le queda a este gobierno, y es estar en un espacio internacional, en un espacio de celebración, no quiere decir que tú estés haciendo algo, para nada. O sea, de hecho ese es el escenario más facilista del universo. Afirmar que el gobierno colombiano está trabajando por el gobierno de Escazú, por supuesto, es una mentira, y sabemos el abandono absoluto que ha tenido el Ministerio de Ambiente como precursor del acuerdo, donde ha abandonado completamente el Acuerdo de Escazú en el Congreso. Un acuerdo internacional sin el apoyo del gobierno es imposible que salga adelante, y nosotros ya lo vivimos. O sea, quien ha acompañado al Acuerdo de Escazú y lo ha llevado de la mano somos nosotros, la sociedad civil. Los medios nos han apoyado un montón, porque es que es increíble que un tratado de derechos humanos tan importante sea simplemente puesto a discusión y mire a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, eso por un lado, y eso ya nos lleva pues al escenario actual. Efectivamente, pues tenemos esa noticia, es posible que la próxima semana, el martes, se vote el Acuerdo de Escazú. Pues sin duda es un escenario complejo, porque sabemos, estamos próximos a que esta legislatura termine. Sabemos que este tipo de tratados no es solamente que se voten y ya, sino que tienen que cumplir un trámite legislativo. De hecho, tiene que haber más votaciones después de la que se viviría este martes. Pues realmente es una misión imposible lograr esta ratificación. El llamado para quienes están escuchando este maravilloso podcast es pues compartir la información sobre el acuerdo. O sea, creo que esto tiene que ser un tema de yo le cuento a mi hermano, a mi mamá, a mi amigo, a mi novio, o sea, porque esto es un tema supremamente relevante para el país. Y por otro lado, estar muy atentos a estos procesos. Yo sé que hay 1000 agendas, pero pues a muchos y muchas les interesará el tema de derechos ambientales, etcétera. Estar muy pendientes de lo que pasa con el acuerdo. El apoyo de la ciudadanía en redes sociales es supremamente importante. O sea, nosotros hemos logrado
logrado frenar muchas cosas que han pasado en Colombia gracias a ese gran poderío que tenemos en redes y con el apoyo de los medios de comunicación. Entonces, la verdad, Santiago, yo creo que tengo una postura bastante, en este caso, bastante pesimista frente a lo que pueda pasar con el acuerdo la próxima semana. Mi veredicto es que es un escenario incierto, pero lo que sí te puedo decir es que el acuerdo no va a estar solo y que ahí estaremos como ciudadanos, como ciudadanas, pueblos indígenas y todos los demás acompañando el acuerdo de Escazú en este espacio. Pues Vanessa, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, vamos a estar pendientes de qué va pasando tanto en las reuniones del Acuerdo de Escazú como en el trámite que siga o no en el Congreso de la República. Muchas gracias. A ti, gracias por siempre ser un gran aliado del Acuerdo de Escazú. Hola Santiago y muchas gracias. Estamos aquí con Felipe Botero. Felipe es profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Arizona y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago. Con Felipe vamos a hablar sobre el segundo debate de moción de censura que afrontará el ministro de Defensa Diego Molano desde que asumió el cargo el 1 de febrero del año pasado. ¿Cómo está Felipe? Hola Juan Pablo, muchas gracias por haberme invitado. Un placer estar acá. Bueno, Felipe, se anunció un nuevo intento por cuestionar y censurar el proceder de Molano debido al operativo del pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso en el municipio de Puerto Leguízamo en Putumayo. Aquí presuntamente y acorde a investigaciones que hicieron en conjunto medios como Vorágine, El Espectador y la revista Cambio, murieron civiles. Es dado de bajo incluso el presidente de la Junta de Acción Comunal y presuntamente hasta un menor de edad, algo que contrasta enormemente pues con las versiones oficiales. Ya hay esta fecha para este debate y es el 26 de abril. ¿Qué podemos esperar de la respuesta de Diego Molano y de la posición con la que llegará al Congreso? A mí me entristece pensar que en este gobierno está haciendo carrera la idea de hacer poco caso a las denuncias, de meritarlas y de defender, como usted bien lo dijo a capa y espada, digamos, a las actuaciones muy cuestionables de algunos funcionarios del gobierno. En este caso, pues, a mí me parece que por lo menos incomoden al ministro llevándolo al Congreso a hacerle preguntas sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, pero frente a su pregunta concreta, yo no creo que va a pasar nada. Porque, por supuesto, la coalición de gobierno es mayoritaria y seguramente va a cerrar filas en torno al ministro y se van a aliar se van a alinear con el presidente Duque para defender al ministro, pero de nuevo a mí lo que me preocupa es como la poca capacidad de autocrítica que hay de una persona como Molano, porque en sus declaraciones él siempre desestima las denuncias y que en este caso, digamos, los periodistas fueron allá y estuvieron presentes en el lugar de los hechos y recogieron evidencias de video. Yo vi unos videos de Cambio pues muy impactantes sobre cómo se manejó la situación por parte del Estado colombiano. Las Fuerzas Armadas colombianas son parte del Estado y lo que hicieron allá pues me parece a mí bastante poco justificado. Con eso que mencionaba, quisiera hacer como hincapié, porque pues igual desde la creación de esta figura con la Constitución del 91, pues nunca ha prosperado, sea porque es difícil alcanzar esa mayoría cuando estamos hablando de partidos de gobierno, o porque pues, los ministros se suelen ir antes de que se ponga en marcha el proceso. Entonces, definitivamente, Felipe, ¿usted cree que aquí estamos lejos de que una moción de censura prospere contra Molano? Yo creo que sí, yo pienso que es improbable que se tengan los votos suficientes, pero yo no diría que la moción de censura ha fracasado como institución y por el contrario, el hecho de que exista le da una herramienta a los partidos de oposición para cuestionar y hacer públicas esos cuestionamientos y críticas al actuar del gobierno. Y en los debates de moción de censura salen cosas muy importantes sobre lo que hacen los ministros y las políticas del gobierno. Y concretamente en el caso del ministro Botero, primer ministro de Defensa de Duque, renunció antes de que lo censuraran. Entonces, pues eso hay que contársela como un éxito a la figura, porque no lo censuraron porque él se adelantó y renunció. Eso sería decir como que Nixon no le hicieron un impeachment porque renunció antes. ¿Qué tanto cree usted que le teme o le preocupa
al ministro Diego Molano y al gobierno Duque este proceso pues, de moción de censura? Yo no creo que les preocupe mucho en términos de, no están haciendo cuentas de que van a perder. Yo la verdad pues tendría que revisar otra vez las cifras, pero pues la coalición no ha cambiado en los últimos meses o años, de hecho. Y sobre todo, digamos, a diferencia del proceso exitoso que hubo contra el ministro Botero en su momento, hace un par de años, el clima alrededor de este escándalo, de este evento tan lamentable, pues ha cambiado, digamos, es decir, no figura en la discusión nacional de forma prominente como si lo fue el bombardeo en el que murieron unos menores de edad también de forma muy grave en la Orinoquía. ¿Cree que existe algún tipo de preocupación alrededor del legado y la imagen que deja el gobierno Duque ya a meses de terminar? Yo creo que no, yo creo que no están muy preocupados por el legado. Yo creo que pues ha sido una presidencia bastante cuestionada y que tiene más bien poquito de legado. Y esto realmente, pues yo creo que va a pasar a la memoria como uno de tantos, digamos, va a pasar y no va a quedar una memoria muy clara como tantos otros eventos, pues que simplemente pasamos la página y nos olvidamos. Y eso también es otro aspecto importante del momento en el que se hace esta moción de censura, es que pues ya como está acabando el gobierno, entonces probablemente también entre los congresistas haya un poco de la sensación de ya para qué, ya no vale la pena hacerlo. Sí, y eso pues también juega a favor del ministro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político y pues espero que también haya una próxima. Por supuesto. Muchas gracias por la invitación. El próximo 28 de abril, el Ministerio del Interior, el de Hacienda, la Unidad de Protección y otras entidades que deben velar por la protección de los líderes sociales tendrán que responder ante la Corte que estudia si declarar un nuevo estado de cosas inconstitucional. Para hablar de este tema, estamos con Alejandro Mantilla. Alejandro Mantilla es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Filosofía también de esta universidad. Hace parte del grupo permanente de Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Es integrante del equipo editorial de la revista La Siniestra y del colectivo La Creciente. En los últimos años, Alejandro ha investigado sobre el contexto político colombiano y latinoamericano, sobre marxismo en América Latina y sobre el giro político en la filosofía analítica. Le damos la bienvenida a Alejandro. Alejandro, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Una alegría poder conversar hoy. ¿Qué está pasando con los líderes sociales en Colombia? ¿Qué respuesta ha dado el gobierno Duque frente a algo pues, que lleva pasando varios años? La situación de amenaza permanente a los líderes sociales en Colombia solo puede entenderse en perspectiva de larga duración. O sea, tiene que ver con cómo se ha construido el régimen político en Colombia, con el tipo de Estado que se ha construido en Colombia e incluso con el tipo de economía que tenemos. Luego por varias razones. Primero porque en Colombia ha hecho mucho daño la doctrina del enemigo interno, es decir, aquella que planteó que la mejor manera de vencer las insurgencias tenía que ver con debilitar algunos movimientos sociales que supuestamente les eran afines. Este tipo de doctrina generó una especie de señalamiento a los movimientos sociales de oposición. Entonces, de entrada, esa macartización, esos señalamientos, esos estereotipos contra los movimientos sociales de oposición han sido parte del régimen político en Colombia. Alguna vez el historiador británico Malcolm Dees afirmó que en Colombia llegó primero el anticomunismo que el comunismo, porque realmente la tesis de una supuesta amenaza o bien insurgente o bien comunista contra las instituciones repercutió de tal manera que cualquier actitud de organizaciones sociales, sindicales, ambientales, de izquierda o de oposición fueran vistas como un enemigo. En segundo lugar, un Estado que se ha construido más para favorecer la inversión privada que para generar garantías democráticas. Y aquí yo puedo poner un ejemplo. Hace unos años se supo que la fuerza pública tenía convenios de protección a grandes proyectos inversionistas en materia minera, energética y petrolera. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza pública entonces prioriza defender grandes proyectos extractivistas y trataría entonces como posibles enemigos a las organizaciones ambientales
que se enfrentan a ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, que haya proyectos de inversión privada respaldados y protegidos por la fuerza pública pone en una situación de riesgo a los líderes ambientales, ¿no? Y por último, tenemos también una situación de guerra permanente y de continuidad tanto del narcotráfico como de la misma guerra contra las drogas que favorece al narcotráfico como proyecto, ¿no? O sea, es una sociedad que ha generado una situación donde los grupos armados ilegales organizados y las grandes mafias han tenido una gran capacidad de operación. Y eso, por supuesto, se ha articulado también con doctrinas contrainsurgentes y ha tenido, digamos, una operatividad en muchas regiones que han puesto en riesgo a muchos sectores de los movimientos sociales, ¿no? Entonces yo creo que la situación de los liderazgos sociales en Colombia de permanente riesgo puede entenderse, digamos, en esa perspectiva de larga duración. Y en perspectiva de corta duración es muy claro que el gobierno Duque en algunos sentidos es heredero de las peores tendencias de la negación de garantías entre los movimientos sociales. Y lo que hemos visto es que en el gobierno Duque se han agravado situaciones que ya venían de hace unos años. Por ejemplo, la situación de los líderes ambientales y que volvimos a situaciones que creíamos superadas, como los atentados a liderazgos del movimiento sindical. Y esto lo vimos incluso desde el inicio del gobierno Duque. Hay que recordar que la primera persona que fue nombrada en la Unidad Nacional de Protección, que es la entidad del Estado que debe proteger a los liderazgos sociales amenazados, fue una persona que era en sus declaraciones públicas abiertamente hostil contra los movimientos sociales y contra la oposición. Era como poner al zorro a cuidar el gallinero, como se dice habitualmente. Entonces, yo insisto, es una situación que en perspectiva de larga duración es muy grave y que el gobierno Duque, en perspectiva de corta duración, nunca estuvo dispuesto, digamos, a solucionar y que por el contrario, en su gobierno tendió más bien a agravarse. La Corte ya estimó hace un tiempo que la situación de seguridad de los excombatientes es un estado de cosas inconstitucional, aunque creo que ya responde un poco esa pregunta cuando hablaba como de esta visión de larga duración, de qué manera se relacionan ambas situaciones y qué cambios se podrían esperar en términos de política pública. La declaración de un estado de cosas inconstitucional refleja la gravedad del problema. O sea, refleja que como ya ocurrió con la situación carcelaria o con el desplazamiento forzado, tenemos una violación masiva de derechos humanos que es contraria a la naturaleza de unas instituciones democráticas, ¿no? Esa es la clave de la comprensión de un estado de cosas inconstitucional, que hay ciertos aspectos de la vida en Colombia que van en contravía de los mínimos que establece la Constitución Nacional, los mínimos que establecen el Estado Social de Derecho y los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, eso ya refleja la gravedad del problema. No obstante, este llamado de alerta ha tendido a ser ineficaz. La Corte Constitucional, por ejemplo, en materia carcelaria, ha planteado que la situación no mejora y ya llevamos décadas en esa situación de estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria. Entonces, con lo que ocurre con los excombatientes, que hoy sin duda tienen una altísima vulnerabilidad y una situación de amenaza permanente, me preocupa que ocurra algo similar, es decir, que estemos asistiendo a una eliminación sistemática y que la Corte pueda señalar la gravedad del problema, pero que el Estado colombiano no tome medidas. Creo que ahí ha habido cierto cinismo por parte del gobierno nacional, en particular por parte del presidente Duque y por Emilio Archila, quienes han manejado una especie de doble discurso. Tienen un discurso a nivel interno que plantea la paz con legalidad, que creo que es sin duda un mensaje ambiguo en la medida en que deslegitima los acuerdos de paz. Es decir, en lugar de plantear que debe cumplirse con los acuerdos de paz, plantean una paz con legalidad, planteando que hay como una especie de filtro que el gobierno comprende como que puede ser selectivo en qué parte del acuerdo cumple y qué parte no. Ese es el discurso hacia Colombia, la idea de paz con legalidad en lugar del cumplimiento real del acuerdo. En cambio, hacia afuera, el discurso de Duque es un discurso de cumplimiento precisamente de lo acordado en La Habana. Alguien ha dicho que Duque en materia de paz, en materia interna o en el ámbito interno se comporta como Uribe y en los espacios internacionales se comporta como Santos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese doble discurso refleja la reducida voluntad del gobierno de cumplir con el acuerdo de paz e incluso de deslegitimar el acuerdo. Duque
perdió un año de gobierno haciendo objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, deslegitimando algunos aspectos del acuerdo. En los últimos años, además, ha incumplido, por ejemplo, los compromisos en materia de drogas y cultivos proscritos. Y todo eso genera, digamos, una sensación de que los excombatientes no merecen ser protegidos. Y si a eso le sumamos esta doctrina contrainsurgente, esta doctrina contra los movimientos de oposición, genera un caldo de cultivo muy peligroso. Porque, insisto, un gobierno que no plantea de manera clara que quiere cumplir el acuerdo de paz, sino que plantea un discurso ambiguo de paz con legalidad. Un gobierno que desde el inicio ha planteado que objeta partes cruciales del acuerdo, pues deja a los exinsurgentes y a los firmantes de paz en una situación de desprotección, ¿no? Entonces, en concreto, es muy importante que se haya declarado ese estado de cosas inconstitucional, muestra la gravedad del problema. Pero si no hay voluntad política del Estado de protección de los excombatientes, la situación no va a modificarse. Y esperemos que un eventual nuevo gobierno pueda variar, digamos, la política que genere un genuino cumplimiento del acuerdo de paz y ojalá nuevos acuerdos de paz con otras insurgencias. ¿Cree usted realmente que un estado de cosas inconstitucional va a ayudar a superar la situación de vulneración de derechos que estamos viviendo en este momento? Es una herramienta importante, insisto en que señala la magnitud del problema, pero lo único que puede generar una genuina transformación de la situación es el verdadero cumplimiento del acuerdo de paz y la voluntad política del Estado de proteger a los excombatientes y a los liderazgos sociales. Porque, insisto, me preocupa que pueda ocurrir lo que ha pasado con otras declaratorias de Estado de cosas inconstitucionales. Es muy grave, pero nada cambia. Y nada cambia porque no cambia la política pública. Entonces necesitamos que la estructura del Estado pueda orientarse a una estructura de garantías, de protección de las personas excombatientes, de protección del liderazgo social. Y creo que eso solo podría ocurrir con otro tipo de política pública, otro tipo de voluntad política de un nuevo gobierno y, por supuesto, de una genuina voluntad de cumplir con el acuerdo de paz. En este país, mientras no se genere otra cultura política y mientras no se solucione el problema de las drogas ilícitas, creo que va a ser también muy difícil, digamos, generar transformaciones y garantías para liderazgos sociales y excombatientes. Quería preguntarle qué tipo de sanciones pueden tener lugar y por qué en esos otros ejemplos que usted ha dado no se han aplicado. El problema que hemos tenido es la reiterada voluntad de incumplimiento por parte de los sucesivos gobiernos, como que se normaliza que haya situaciones de extrema gravedad. Creo que ese es el punto, digamos, de lo que ocurre en Colombia y de lo que ocurre en especial con quienes están en frente del Estado. O sea, normalizan que situaciones que son demasiado graves continúen como parte del paisaje, ¿no? Entonces, indígenas en Vera, en el Parque Nacional, no pasa nada, hace ahora parte del paisaje, aunque está en una situación muy difícil. Presos en la cárcel de la Tramacúa en Valledupar por décadas sin acceso a agua, no pasa nada. Y la Corte sigue haciendo llamados a los gobiernos y no pasa nada. Y caen directores del IMPEC y no pasa nada. Entonces, digamos que esa actitud de normalización es la que genera no solamente que no se solucionen esos problemas, sino que haya amenazas incluso en la vida institucional de Colombia. Porque la Corte Constitucional es el órgano más importante de la rama judicial, porque es el órgano de cierre de todo el sistema jurídico. Y si ese órgano no logra poner en cintura, como se dice popularmente, al gobierno nacional, pues entonces ningún organismo podría hacerlo. Entonces se necesita sobre todo tener otro tipo de sistema de pesos y contrapesos que realmente puedan ejercer presión ante el gobierno nacional. Si tuviéramos, por ejemplo, una procuraduría genuinamente independiente, si tuviéramos una contraloría que de verdad hiciera su labor, si tuviéramos una defensoría del pueblo que no estuviera encabezada por políticos de carrera, sino por defensores de derechos humanos, y si tuviéramos unas mayorías en el Congreso con capacidad de hacer control político real, pues entonces tendríamos más herramientas institucionales para generar un mejoramiento de la situación. Pero el problema es que hasta ahora, los organismos de control en la mayoría de los casos han estado controlados por el gobierno y el gobierno también ha contado con mayorías parlamentarias. Entonces no ha habido realmente una capacidad institucional dentro del Estado para controlar al gobierno en búsqueda de cambiar estas situaciones, como la situación carcelaria, el desplazamiento forzado, lo que ocurre con los excombatientes, ¿no? Entonces necesitaríamos realmente otra estructura del Estado, sobre todo dentro de las fuerzas políticas al interior del Estado. Si los gobiernos de turno siguen controlando de esa manera
los organismos de control del Congreso va a ser muy difícil un cambio, porque lo que va a hacer la Corte Constitucional es seguir sacando sentencias que el gobierno va a seguir incumpliendo, ¿no? Y por último, yo creo que también es importante ahí la voluntad política del gobierno, ¿no? O sea, los sucesivos gobiernos no han tenido voluntad política de solucionar graves problemas de la sociedad colombiana. Y cuando se pensaba que el acuerdo de paz era una gran puerta para mejorar la situación, lo que tuvimos fue un agravamiento de la seguridad de algunas personas en sus regiones, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí en Capital Político. No, buenísimo, Juan Pablo. Yo siempre dispuesto, si tengo tiempo, yo feliz de poder conversar con ustedes. Bueno, hasta aquí llega nuestro episodio de Capital Político. Juan Pablo, muchísimas gracias. A usted, Santiago, y nos vemos en una próxima. Y yo les recuerdo a ustedes simplemente que este episodio y todos los otros episodios y todos los otros contenidos que hacemos en Capital Sonoro no serían posibles sin el trabajo de Juan Pablo, nuestro periodista investigador, sin la producción de María Alejandra Cuestas, que en este momento seguramente está en la Feria del Libro porque se trasteó a vivir allá, y sin la edición finísima de Cian Bernardo González, nuestro editor. Recuerden, por favor, que somos comunicación pública, es decir, que no tienen que financiarnos, no tienen que suscribirse, esto es gratuito, es de ustedes, ya lo pagaron, está metido dentro de lo que se paga con la plata pública. Lo que sí les pedimos para que crezca la conversación y la comunidad en torno a Capital Político es que nos compartan, es decir, que nos recomienden con sus amigos, amigas, novios, amigobios, amigos y amigues con derecho, tíos, tías, padres, madres, abuelos, hermanos, primos, de cualquier grado de consanguinidad. Es decir, recomiéndenos para que la comunidad en torno a Capital Político crezca y nosotros podamos seguir llegando a más y más y más y más oídos en este país. Muchísimas gracias por estar en sintonía con Capital Político. Nos oímos la próxima semana. Capital Sonoro.